Bueno, el abogado Juan Carlos Manríquez asumió como defensa del diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado en la investigación por la filtración del audio del presidente Gabriel Boric. Para profundizar en este tema nos encontramos justamente con él. Gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias a usted una vez más por invitarme, Mónica, con toda grama. Lo primero que quisiera preguntarle es cuál es la postura oficial, porque no hay discusión respecto de que él filtró la reunión, digamos, o sea, este audio de la reunión, así que no le voy a preguntar si lo hizo o no lo hizo, porque ya está claro que él lo hizo, digamos. Entonces, primero la impresión general que usted tiene respecto a la situación frente a la cual se encuentra su representado. Mire, la primera impresión sobre esto exige una contextualización muy rápida. Como todos sabemos, la actividad política se basa en un etos, tiene códigos, que no necesariamente son leyes, sino que son reglas. Las reglas son reglas de trato social. Una de las primeras dice relación con mantener determinadas formas de conducta cuando se citan a reuniones o conversaciones que exigen tratar dentro de ese resguardo posibles acuerdos. En este caso, la situación se daba en un lugar público, entre personas públicas, tratando temas públicos de interés nacional. De tal manera que la postura es que efectivamente allí no había una conversación privada que pudiera incidir sobre la vida privada del convocante o de los hablantes, sino que más bien es la vida privada de miles de personas en la región que el señor Mellado representa. Ahora, dicho eso, lo que nosotros hemos planteado claramente es que efectivamente hay una vulneración a la regla ética del etos de la política, pero no a una violación de una regla de naturaleza penal o constitucional. O sea, si usted tuviera que completar esta frase, el diputado Mellado lo que hizo es distribuir a terceros un audio con una nota tomada que él no difunde, sino que otros parcialmente. A ver, pero primero, se la entrega a un medio de comunicación que sabe que le iba a difundir. No es inocente en aquello. No, estamos de acuerdo en eso. Ya, y por eso he dicho que ha vulnerado un etos de la política. Por eso, o sea, habría que decir que el diputado Mellado grabó algo y se lo entregó a un medio de comunicación sabiendo que lo iba a difundir. El medio de comunicación difundió, por lo que yo he visto al menos, y lo que se ha visto en redes abiertas o en fuentes abiertas, fragmentos de una conversación respecto de las cuales, en general, no he encontrado, y se lo digo así claramente, cuestiones que digan relación con seguridad nacional, secretos de Estado, cuestiones personales, u otras que digan relación con ley de quórum. Pero eso puede ser una segunda discusión, pero aquí, para calificar de delito o no delito, no es si difundo 10 minutos más grave que si difundo 60 minutos. No es un poquito delito o no es delito, no es el tiempo, no es lo que está en discusión. O sea, cuando el diputado dice, yo solo difundí 10 minutos, eso no es lo relevante. Convengamos para calificar o no algo de delito. Mire, lo primero que hay que es volver a reiterar... ¿Pero estamos de acuerdo en aquello? No, todavía, no del todo. Le voy a decir por qué. Lo primero que hay que reiterar es que el señor Mellado le dio excusas expresas, directas, y le pidió disculpas al señor presidente de la República, a la presidencia de la República y a la institucionalidad democrática de Chile, porque sabe que en eso erró, en lo que dice relación con el etos de la política. Una falta ética. Efectivamente, si usted me pregunta a mí si eso es delito, yo le voy a decir que no. No, pero entonces, convengamos en lo primero. ¿Usted está de acuerdo y su cliente también en que hay una falta ética? Sí, efectivamente. Hay una falta al etos de la política. Así es. Lo otro, respecto de si hubiera transmitido o hubiera entregado la reunión completa o 10 minutos, no es eso lo que está en discusión respecto de si es delito o no. No, sí es eso. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque en primer término, si usted mira la motivación que tuvo el señor Mellado, es una sola. El interés público general, porque un compromiso en su mirada que impacta en una región y en la seguridad y la vida de miles de personas, se cumpliera. Y era la primera vez, según él, que veía a la primera autoridad de la nación comprometerse clara y expresamente con un criterio respecto de esas mismas cuestiones, que además, entre paréntesis, el mismo señor presidente de la República, informando hace poco un recurso de protección en otra materia, ha sostenido que este tipo de grabaciones en esos lugares no constituyen delito, con su propia firma informándoselo a la Corte de Apelaciones respectiva. De tal manera que en ese caso yo debo decir que no hay un doble discurso, allí simplemente no hay delito. Aclaremos una cosa, el hecho de pedir disculpas públicas tampoco es algo que quita el eventual carácter de delito de una acción. O sea, por ejemplo, yo podría robar y pedir disculpas por haber robado y no deja de ser un robo. Convengamos en aquello, ¿no? Pero en este caso es distinto. No, pero me refiero a que si yo cometo un delito, otra cosa es si lo cometí o no, pero si cometo un delito, el hecho de que pida disculpas no le quita el carácter de delito a la acción. Es que en este caso sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire. O sea, que podría ser delito, pero como el diputado pide disculpas, ¿ya no es delito? Sigamos la tesis cronológicamente. Se dijo en un primer minuto que se había vulnerado la privacidad de una persona pública en un lugar supuestamente reservado. Bueno, dejemos en claro que hasta ahora... Más que el lugar, es que la instancia es reservada. Vamos por parte.
Lo que allí se trata no son cuestiones de la vida privada de cada uno de los convocantes ni de los concurrentes. Pero no es eso lo que caracteriza, no es eso lo que... Le propongo una cosa, leamos el artículo, mejor tal vez para que comencemos la discusión con lo primero. Código Penal, artículo 161A. Sí. Se castigará con pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Cerro Castillo no es de libre acceso al público, no cualquiera puede llegar y entrar. Es un bien fiscal público. Eso no quiere decir que sea de libre acceso. O sea, a ver, si yo quiero hoy día me quiero ir a meter al Cerro Castillo, no puedo. Ahí era libre acceso para todos los convocados, que era un arco bastante para completo. Los convocados, pero de libre acceso al público, Cerro Castillo no es. Convengamos eso. Cuando no está abierto, claro que sí. O sea, a ver, Cerro Castillo, salvo una excepción, no es de libre acceso al público. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por regla, porque casi nunca hay nadie. A ver, si usted o yo o cualquiera de las personas que están en sus casas quiere entrar a Cerro Castillo, no puede. ¿Estamos de acuerdo en eso? Puede hacerlo, puede pedirle al administrador del sitio que se lo abra y le van a hacer una visita. ¿Es un lugar de acceso público permanente, sí o no? Eso es distinto. Permanentemente abierto no, pero es un lugar público. Dice lugar, es que la ley, para que seamos rigurosos a lo que dice el artículo penal, yo no estoy del Código Penal, no estoy inventando, no es un parque, no es una plaza. Yo a una plaza puedo llegar de acceso público. Cerro Castillo es un lugar que no es de acceso público. Todavía usted dice si cometió delito o no, pero convengamos en algo, abogado. Cerro Castillo no es un lugar de libre acceso público. Se lo digo así, no es un domicilio particular. Pero no es, a ver, dice, lugares que no sean de libre acceso al público. Se lo acabo de decir. No es un lugar de libre acceso al público. Es un lugar que permanentemente está cerrado porque no hay nadie. No solo por eso, para actividades oficiales. Ya, pero no es de libre acceso, es de acceso restringido. Ya, le concedo ese punto. Ok, gracias. Sigamos analizando. Ya, sigamos analizando. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Es distinto de una plaza, por ejemplo. Relativamente, el parque que tiene adentro parece una plaza. Ay, abogado, no es lo que parece. También hay casas que parecen parque y no por eso son parque. Ok, convinimos al menos en que dice. Entonces, ya dijimos lo del castigo, tampoco va a haber discusión respecto al castigo, así que no, ya. Dice, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Ahí tenemos, se castigará, ojo, al que en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado, no hay autorización del afectado para grabar. Termine y ya vamos a hablar de eso. Ya. Sin autorización del afectado y por cualquier medio capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado, sustraiga, fotografíe, fotocopie, reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado, eso no es lo que está en cuestión, o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurren o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Igual pena se aplicará a quienes difundan las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a los que se refiere el inciso anterior. En teoría, hay una captación, eso no se discute, hay una divulgación, tampoco se discute. Y divulgación no, una difusión a terceros que lo divulgaron, que es otra cosa. Ya, pero lo divulgaron sus colegas, lo divulgó la prensa, no lo divulgó el diputado. Ya, pero basta, aquí está tipificado, basta, no dice y, dice o. Entonces basta con captar, interceptar o grabar en un lugar sin autorización del afectado, por cualquier medio. ¿Qué es lo que no hizo de lo que estoy leyendo aquí el diputado Mellado? Dos cosas importantes. ¿Yo por qué le concedí el lugar? Porque lo importante no es el lugar, es la materialidad. Lo que cubre esa norma y lo que protege es la intimidad personal de la vida privada entre dos hablantes. Pero usted no lo dice así. Sí, aquí. Usted dijo privado 3 veces. En esa situación... De carácter privado. En esa situación no se hablaban temas de la vida íntima del señor presidente o de los concurrentes. Es que yo se lo voy a decir por qué. Porque lo ha dicho la Corte Suprema, lo han dicho las Cortes de Apelaciones, y a nivel de prensa, el artículo 21 de la Ley de Prensa lo dice expresamente también. Esto es una larga tradición de los gobiernos democráticos. Fíjese que en el fallo Sullivan versus New York Times, que fue la primera vez que se dijo así claramente que en los estados democráticos ese es un valor esencial, el que la prensa pueda incluso referir hechos privados de la vida privada de una persona pública, cuando esos hechos inciden en sus decisiones, con mayor razón es permitido cuando se trata de actores públicos en lugares públicos por un interés público. Cosa diferente es cuando la vida privada de una persona privada se divulga pura y simplemente porque eso es un chismorroteo. En este caso en concreto,
Lo que se ha entregado era una grabación sobre una conversación de hechos públicos en un lugar público entre actores públicos, donde, como dijo el profesor Carlos Peña, donde, como han dicho otras colegas suyas, varios fallos, incluso ese mismo informe que he referido, en que el señor presidente de la República le informa a la Corte de Apelaciones que esos hechos no son ilícitos, en este caso no se ha vulnerado para nada la privacidad personal. Ahora quiero aclarar algo. Aquí yo estoy entrevistando a usted, por lo tanto, obviamente que las preguntas tienen que ir a cuestionarle a usted, y si estuviera entrevistando probablemente al presidente de la República o estuviera entrevistando a la vocera de gobierno, las preguntas serían probablemente desde la óptica del diputado. Pero también hay expertos que han dicho que las autoridades tienen derecho a la privacidad y a las comunicaciones privadas, y que en esa reunión expresamente además se dijo que no se podía grabar, se hablaban cosas además de seguridad. Entonces la pregunta es, ¿entonces una autoridad no tiene derecho a ningún tipo de comunicación privada con otras personas? Hay que distinguir los planos. Si esa autoridad habla sobre hechos privados, de su vida privada con otras personas, tiene privacidad completa. Pero cuando trata asuntos de la vida pública, en un lugar público, esa privacidad cede al interés general. Y le voy a decir esto. ¿Cede completamente o se restringe? No, cede completamente. ¿Por qué? Porque tal como le he dicho en otra oportunidad, en este caso, la motivación de acción del señor Mellado no fue la de afectar la intimidad del señor presidente ni de los demás concurrentes allí. Fue llevar adelante lo que él dice, un compromiso que por primera vez había entendido de forma clara y concreta que era exigible, demandable y cumplible. De tal manera que cuando él toma ese registro y se lo entrega a otros colegas suyos que difunden partes muy puntuales, donde de parte alguna yo he visto temas de seguridad nacional o de otros, todo, porque podrían haberlo hecho. Entregó todo. Podrían haberlo hecho y sería completamente lícito, conforme al artículo 21 de la Ley de Ejercicio Periodístico. Sí, pero es que no estoy hablando, por eso no estoy hablando de los medios de comunicación, porque me parece que los medios de comunicación tienen el deber de hacer público. Pero la pregunta es, hay una condena, de hecho, justamente por una grabación de autoría al juez Calvo. También hay condena en ese sentido. Eso era distinto, porque en ese caso particular esa persona resultó afectada en hechos de su vida privada, completamente privada. En este caso estamos hablando de políticas públicas en un lugar público. O sea, una autoridad, para usted, en la tesis de usted y también de su defendido, una autoridad respecto de asuntos que tengan que ver con la vida nacional no tiene ningún espacio de comunicación privada. Sí, tiene 3 espacios. ¿Cuáles? En la medida que discuta, en primer lugar, cuestiones sujetas a la ley de inteligencia. Segundo, seguridad nacional. Tercero, secretos de Estado, específicamente regulados como tales por una ley de quórum o por las leyes que declaran esas cuestiones secretas. Y le voy a decir por qué. Porque hay que hacer una diferencia, Mónica, muy importante en esto, que seguramente a veces la gente dice, mire, esto es una leguleyada, es una cuestión, una tinterillada, pero muy relevante. Una diferencia es la regla y otra una norma. Los delitos se cometen por violar normas. Las normas integran leyes. Las reglas integran lo que se llaman reglas de trato social. Es lo mismo que faltar el respeto. Y en este caso, por eso, de alguna manera también, eso ha ocurrido con el etos de la política. Y por eso el diputado ha pedido disculpas, pero no ha violado una norma. Pide disculpas a todo esto, hay que decirlo, después de que en una primera instancia dice que le parece gravísimo lo que ha pasado y no confiesa que es él. O sea, a lo menos además en un comienzo se hace parte de la condena pública sin decir que fue él. Yo estoy de acuerdo. Si eso no es faltar a la verdad, además. Mire, fue completamente impreciso. Y le voy a contar por qué. Porque en la política... Impreciso es poco, abogado, más bien faltó a la verdad. Es que déjeme decírselo. En el lenguaje político, aquí y en todas partes, la indeterminación del final del texto, el borde es de la esencia. Por eso existe el acuerdo ético de no grabarse ni escribirse, porque después del debate político yo le puedo decir al otro, eso que tú dices es tu interpretación, eso yo no lo dije, negarlo o cambiarlo, porque es necesario adecuarse a las condiciones del momento. Sí, todos los políticos del mundo, de que el mundo es mundo, actúan así. No sé si todos los políticos actúan así, pero si alguien comete lo que usted califica como una falta ética, que es grabar esa reunión, y usted mismo dice una falta ética y después aparece públicamente condenando el hecho, cuando nadie sabía quién había sido, obviamente que todas las personas entienden que él no fue el que grabó, porque lo está condenando. ¿Por qué no salió de inmediato a decir yo fui? Yo creo que simplemente... ¿Sino que salió a condenar? Por lo que he podido conversar con él, creo que simplemente porque fue impreciso, se actúa en este tipo de cuestiones a veces
seamos honestos, las pasiones hacen que uno se atolondre. Después, con más tiempo... ¿Y cuál es la pasión que movía en ese momento al salir a condenar esto? Porque salir a condenar lo que él mismo hizo. No, la cuestión era anterior. Sin decir que él era. La cuestión era anterior. La pasión opera en el minuto en que se nubla efectivamente el buen juicio, en tomar esta nota y luego entregársela a un tercero que la difundió parcialmente sin los temas que le estoy planteando. Actuó con el juicio nublado. En alguna partida, y esto ocurre a diario. Ya, y después cuando salió a condenar lo que él mismo había hecho, bueno, sin decir que había sido él. Eso se ha reparado y por eso hoy hay que valorar también que una persona sea capaz de reconocer esos actos, por eso pidió que lo pasaran a la comisión. Ya había una investigación en curso y cuando estaban preguntando todos quién había sido. Pero antes pidió que lo pasaran a la Comisión de Ética y probablemente allí va a producirse, esperamos, conforme al procedimiento y al debido proceso. ¿Por qué no dijo de inmediato? ¿Por qué sale a condenar algo que había sido él el responsable y no dice fui yo? Bueno, yo creo que para eso habrá el minuto y las circunstancias para poder entregar su respuesta. Yo creo que al respecto, lo que él me ha dicho en esto es que actuó de alguna manera, digámoslo, impreciso, apurado, ¿por qué no? Y también, como lo ha ido dándose cuenta en este minuto, quizá no es la mejor manera. Por eso uno ha pedido disculpas. ¿No porque quiso engañar a la opinión pública? No, muy difícil engañar a la opinión pública en esto. Muy difícil. No era tan difícil, digamos, porque en un primer momento cuando uno lo escuchó, obviamente que dijo, él no fue. Que si eso fuera así, estaríamos hablando de otro tema. Y no estamos hablando de engañar a la opinión pública. Lo que estamos haciendo es precisamente entregarle a la opinión pública todos los elementos para que la gente... Bueno, pero es que las cosas son siempre así, pues, Mónica. ¿Cómo son siempre Porque así? si uno supiera que fueran antes, las cosas no ocurrirían. Estas cuestiones se explican. Antes son justificaciones. Si nosotros estamos entregando frente a usted y al país una explicación, es porque las cuestiones han ocurrido. Pero la gente también tiene derecho a saber todo el intríngulis de cómo ocurren. ¿Ha tratado el diputado de hablar directamente con el presidente de la República? Yo creo que es su deseo, y si el señor presidente de la República tuviera bien recibirlo, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí, y además lo que él tenga que decirle al señor presidente tendrá que decírselo. Ahora, lo que ocurra después de eso es si el señor presidente evidentemente recibe o no su excusa o va a tomar otra decisión, pero eso no lo sabemos, lo mismo que estamos hablando. Finalmente, abogado, ¿qué cree usted que es lo que va a pasar en el ámbito judicial con esta acción, que es una acción penal de carácter público? Por lo tanto, no es que se pueda retirar ninguna acción, o sea, ya lo está investigando el Ministerio Público, por lo tanto, no hay nada que se pueda hacer para que se detenga esto. ¿Qué cree usted que va a pasar en sede penal? Hay un acto magnánimo. El presidente de la República dijo, yo no voy a ejercer ninguna acción. Si, como él siempre es, en esa cosa, congruente con su tesis de que lo que se afectó fue su vida privada, allí hay una renuncia. Él no dijo su vida privada, sino que la privacidad de una comunicación. Hay una renuncia, entonces allí a la protección. Lo que tenga que hacer luego el Ministerio Público, nosotros vamos a estar disponibles. Vamos a ir las veces que sea necesario. Yo hoy día me puse a disposición del Ministerio Público. ¿Y usted qué cree que es lo que va a pasar? Yo espero que el Ministerio Público haga el análisis que corresponde, porque esto no es primera vez que pasa, y logre establecer que efectivamente ha habido una falta al etos de la política que no es menor, pero un delito, sinceramente, a mí me costaría sostener en un tribunal seriamente que se ha cometido. O sea, ¿usted cree que va a ser declarado inocente? Mire. ¿O que no hay delito, dice usted? Not guilty. No culpable. No culpable, ya. Y cierro preguntándolo, ¿lo volvería a hacer el diputado, grabar una reunión? Yo creo que no. Pienso yo. ¿No lo ha preguntado? Pero... porque si él cree que, o sea, porque si él cree que nada es privado, salvo una conversación sobre la vida íntima de una autoridad pública, o lo que pone en riesgo la seguridad nacional, entonces perfectamente podría ir a otra reunión y grabarlo. Yo no he dicho que él diga que nada es privado. No, salvo lo que afecta a interés superior de la nación. Le respondo. Yo creo que este es un acto relevante en su vida política y confío en que todos, cada uno de nosotros, todos los días tenemos oportunidades de aprendizaje profundo. Y en mi opinión, yo creo sinceramente que el diputado, después de esto, no lo haría 2 veces. O sea, aprendió. Esperemos, yo creo que sí, estoy absolutamente convencido que sí. Abogado, muchísimas gracias por haber venido a CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias.